Pueden tomar asiento, hermanos. Saludamos a las personas que nos visitan por medio de las redes sociales en esta mañana. Le vamos a invitar a que venga, por favor, al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 7. Vamos a estar trabajando en Lucas capítulo 7. El texto que nos corresponde hoy está ubicado entre los versículos 18 al 35. Y este es un texto bien interesante porque creo que pone de relieve algo que de una o de otra manera nosotros como hijos de Dios nos lleva a cuestionarnos, a pensar con respecto a lo que es la misión de la iglesia, del cristianismo, pero también cómo nosotros tenemos que responder al mismo. Hoy, Lucas capítulo 7, versículo 18, vamos a conocer algo bien interesante. Dice de la siguiente manera: los discípulos de Juan fueron a contarle todas estas cosas. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para que le preguntaran: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Aquellos fueron a ver a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. Bien, al leer este texto, pues como en todo es importante ubicarnos en el momento en el cual esto estaba aconteciendo. Nos dice que Juan el Bautista envía a hacerle una pregunta a Jesús, y la razón por la cual Juan envía a hacerle esta consulta es porque, número 1, estaba en la cárcel, y número 2, tenían dudas con respecto a Jesús, en relación con lo que él era, lo que estaba haciendo, cuál era el alcance de la obra de Jesucristo. Cosas que en aquel momento podemos pensar nosotros hoy que no debieron haberse preguntado, pero en el momento en el cual Juan estaba, verdaderamente era una duda razonable, porque ellos estaban conociendo a un hombre que nadie sabía de él, no estaba escrito como nosotros hoy podemos encontrar en cualquier motor de búsqueda donde usted vaya a inspeccionar quién es Jesús, nos va a decir que es el Hijo de Dios. Para ellos era un hombre que estaba haciendo maravillas, era un hombre que tenía una sabiduría impresionante, pero habían dudas al interno de Juan, dudas en esa multitud, en esa audiencia en la cual ellos se encontraban, dudas diseminadas dentro del pueblo, y Juan en este momento, hacía pocos días, había llegado a la cárcel. Si recordamos quién es Juan el Bautista, pues es un hombre que había sido levantado por Dios para una labor importante, una labor de ser un heraldo, un pregonero del propósito de Dios en la tierra. Él había visto a Jesús en un momento, era su primo, Dios le había hablado con respecto a Jesús y le había dicho quién era él y lo que iba a hacer con él. Sin embargo, dadas las circunstancias en las cuales Juan se encontraba, comienzan a suscitarse dudas al interno de Juan. ¿Ha tenido usted en algún momento dudas? Es algo que es normal para nosotros como hijos de Dios y que tenemos que aprender a rendir delante de Él. Dicho sea de paso, el tema de este mensaje que vamos a estar compartiendo el día de hoy es: Jesús supera nuestras expectativas. Amén. Jesús supera nuestras expectativas. Y es muy importante que nosotros podamos entender esto, porque así como Juan, siendo un hombre que conocía al Señor, que lo vio aún de frente, llegó a tener dudas, nosotros también en algún momento en nuestro caminar con Dios podemos tenerlas. Y esas dudas, dependiendo de cómo las manejemos, pueden ser dudas de diferentes categorías, podrían influir de diferentes maneras en cómo nosotros vamos a llevar a cabo aquello que Dios nos ha mandado a hacer. El alcance, la efectividad, y no solamente eso, hasta si usted permanece o no en el propósito de Dios. Amén. Vuelva a ver al que está al lado y dígale: una duda te puede sacar de la pista. Amén. Una duda te puede sacar de la pista. Una duda que no sepamos rendir delante del Señor puede ser destructiva. Sin embargo, cuando nosotros podemos acercarnos a Dios, aproximarnos a Él con la actitud adecuada, con sabiduría, nos vamos a dar cuenta cómo Dios puede utilizarlas
para hacernos crecer. Ya como puede ser una duda, puede ser expectativas que nosotros tenemos en la vida, anhelos, sueños, pretensiones, intereses, que de pronto como seres humanos tenemos. Y que cuando venimos al cristianismo, cuando conocemos al Señor, pues yo creo que ninguno de nosotros viene claro del norte que Dios tiene con nuestra vida, ni siquiera del norte de lo que significa caminar con Dios. Nos acercamos a Él a veces porque pensamos que es bueno. De pronto la vida, como decimos, algunos tal vez hemos llevado palo en alguna medida, o queremos que simplemente Dios nos acompañe en las cosas que estamos haciendo. Independientemente de cuál sea la razón, difícilmente cuando nosotros buscamos a Dios tenemos claro el norte de lo que significa ser un cristiano, de lo que implica pertenecer a una iglesia y de lo que Dios quiere con nosotros. Por tanto, esas expectativas, anhelos, sueños, intereses que todos compartimos en algún momento de nuestro caminar con el Señor van a ser puestos a prueba. Podrían servir como un tropiezo. Repita conmigo, tropiezo. Si no aprendemos a presentarlo y a manejarlo delante del Señor. Y eso era lo que le estaba pasando a Juan. Juan, un hombre maduro, Juan, un hombre que escuchaba la voz de Dios, Juan, un hombre que en este momento se encontraba en la cárcel. ¿Y por qué razón se encontraba Juan en la cárcel? Por hacer la voluntad de Dios, por predicar, por exhortar en un momento a un rey en relación con un pecado que él tenía y es enviado a la cárcel. Sin embargo, estando allí en su corto ministerio, él fue efectivo. Pero como cualquiera de nosotros, al estar en una condición adversa, Juan comienza a sentirse vulnerable y comienzan a emerger estas dudas delante de él. Y él escucha un informe. Nos dice que 2 discípulos se acercan a Juan estando en la cárcel y le comentan, nos dice el versículo 18, estas cosas. ¿De qué cosas le comentan los discípulos a Juan? Ellos le hablan en este capítulo, como podemos ver versículos antes y semanas hacia atrás, puntualmente de la resucitación del hijo de la viuda. Le hablan de la sanidad del siervo del centurión. Y al escuchar esto, Juan, pues claramente él se impacta. Como cualquiera de nosotros, cuando nos cuentan que Dios sanó a una persona, que el Señor hizo algo, nos impactamos. Pero en los días en los cuales esto ocurre para Israel, verdaderamente era algo excepcional, no era algo que se diera a menudo. Juan entonces, al escuchar lo que está pasando y al verse él en la cárcel, hay cosas que no le cuadran, hay cosas que dentro de su perspectiva, la expectativa que Juan tenía de su vida, del ministerio, de quién era Jesús, había algo que no compaginaba. Y él entonces envía a hacerle a Jesús una pregunta directa. Le manda un correo directo a través de 2 de sus discípulos a Jesús. Y la pregunta que le hacen, nótese, es la siguiente. Esto le dicen los discípulos de Juan a Jesús. Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos si ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y entonces Jesús responde, y la manera en la cual Jesús responde pues es muy interesante, porque él, vamos a ver dentro de unos minutos, lo hace de manera indirecta. Pero ¿qué era lo que estaba pasando en la mente de Juan? ¿Por qué él tenía estas dudas? Si recordamos semanas antes, meses antes, cuando estábamos aproximadamente en el capítulo 3, cuando Juan ve a Jesús, Juan se refiere a él de una manera específica. Él dice, él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan pudo reconocer la identidad de Jesús, pero también, como estudioso de la palabra que era Juan, como conocedor y parte del pueblo de Dios, él sabía que cuando el Mesías llegara a la tierra, había cosas que estaban escritas de parte de él que tenían que cumplirse. Es decir, ellos tenían un alcance, una visión de la obra del Mesías. Y cuando Juan ve a Jesús y predica de él, pero estando en la cárcel ve que ciertas cosas se dan, pero otras que ellos pensaban que tenían que darse en ese momento no ocurren, estas dudas comienzan a suscitarse en él. ¿Qué había dicho Juan en algún momento de Jesús? Él había dicho esto en el capítulo 3, versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego.
Nos deja ver esto, que Juan tenía una idea del juicio y de la corrección que el Mesías tenía que traer, que estaba causando en él en este momento esta verdad que él conocía y que había predicado, una diferencia en los tiempos en los cuales ellos pensaban que tenían que darse las cosas. Jesús en su ministerio terrenal vino a cumplir una parte, pero nosotros sabemos que Él viene por su iglesia, ¿no es cierto? Y cuando Él viene por su iglesia, todo lo que ha sido profetizado en los profetas va a cumplirse de manera cabal. Él vino a hacer una parte y cumplió a cabalidad con esa parte. Pero desde la perspectiva de Juan y aún de los profetas del Antiguo Testamento, ellos podían ver hacia el futuro. Dios les había revelado cosas que se iban a dar, pero no sabían en qué tiempo exacto todas iban a irse desenvolviendo. ¿Cuál era la noción que tenía el Israel y Juan el Bautista con respecto a Jesús? ¿Cuál era la visión que ellos tenían? Podemos verlo en el profeta Isaías, por ejemplo. Isaías capítulo 29, 18. Lo leo para ustedes, no hace falta que lo busquen. Dice lo siguiente del Mesías. Esto fue profetizado siglos antes. Cuando llegue ese día, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la más densa oscuridad. Aumentará en el Señor la alegría de los humildes, y aún la gente más pobre se alegrará por el Santo de Israel. Ahora Isaías 61:1 nos dice lo siguiente: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Podemos entender a partir de estos textos del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, que el conocimiento que había a lo interno de la nación de Israel en relación con el Mesías era uno de un ministerio de liberación, de un hombre que iba a venir, que iba a predicar a toda clase social, que toda persona iba a poder exponerse a Dios, que Él iba a abrir ojos de ciegos, que iba a ser algo remarcable en la tierra. Y dentro de esta expectativa que ellos tenían, también estaba la de que Dios iba a reivindicar a Israel, que Él iba a traer un reino a la tierra y que iba a cambiar las cosas. Sin embargo, cuando Jesús viene, Él cumple mucho de eso. Él sana sordos, Él abre los ojos de los ciegos, Él predica a todas las personas, se acerca a los más vulnerables de la sociedad, Él se integra con la nación, pero no era en este tiempo que Él venía para reivindicar a Israel y para traer el juicio sobre la tierra. Entonces Juan comienza a escuchar de Jesús que Él hace cosas. Juan mismo había comenzado su ministerio muy corto y en poco tiempo es enviado a la cárcel y ahora comienza a entrar en una crisis interna. ¿Es Jesús el Mesías o no? ¿Qué hago yo en la cárcel? ¿Por qué si yo empecé este ministerio en pocos días vengo a parar a este lugar? Y él envía este notificado a Jesús para que él mismo le responda, porque Juan dice: algo no me calza, algo no se está dando. ¿Le ha ocurrido a usted en algún momento que usted dice: yo soy un hijo de Dios, tengo promesas, el Señor ha dicho esto, yo esperaría que en la iglesia pasen estas cosas, y sin embargo a veces vemos como que nuestras expectativas y lo que tenemos al frente no compaginan? ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado un montón de veces. Y por esta razón es que es importante que nosotros aprendamos a llevar nuestras dudas y nuestras expectativas de una manera sabia delante del Señor. ¿Cómo le responde Jesús a Juan? A través de una indirecta. Jesús le dice lo siguiente en el versículo 21. En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, plagas y espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces Jesús les respondió: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Amén. No les dice: sí, yo soy. No les dice: este es el Mesías. Le dicen: vayan y cuéntenle a Juan todo lo que están viendo. Él sabía que en el momento que Juan, como estudioso que era de la palabra, escuchara lo que estaba pasando, él iba a recordar todo lo que había leído, lo que el Señor le había mostrado en función de quién era Cristo.
iba a tener una respuesta. Y muchas veces cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, cuando no tenemos respuestas, cuando las cosas no calzan con lo que nosotros esperamos, lo más sabio que podemos hacer es refugiarnos en la palabra del Señor. Amén. Hay personas que desahogan sus crisis de diferentes maneras. Hay quienes las hacen en el licor, en la fiesta, quejándose, murmurando. Hay diferentes maneras que como seres humanos podemos utilizar para rendir una crisis interna. Pero lo más sabio que podemos hacer es aproximarnos al Señor y pedirle que nos ayude a responder a esas dudas y preguntas que tenemos. ¿Quién dice amén? Así como esas expectativas de Juan no cumplidas generaron dudas, nosotros también podríamos tener en algún momento dudas con respecto al plan de Dios con nosotros, con respecto a un hermano, con respecto a la iglesia, con respecto a un cónyuge. Y esas dudas tenemos que aprender a rendirlas en el Señor y entender que aunque nuestra expectativa no se cumpla, Jesús supera nuestras expectativas. Usted puede decir, pasó lo peor, Dios, yo no quería que se diera esto, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí, Dios? ¿Le ha pasado a usted en algún momento eso? Mi expectativa de la vida es que fuera todo como una rampa y yo debería estar en estas alturas, en Ibiza, tendría que ser dueño de una isla y tener una cuenta llena de euros, pero no se cumplió en el momento que yo lo quería. Está mal todo, Dios. ¿De veras está mal todo? ¿O será que Dios te tiene donde quiere tenerte? ¿Estaba mal Juan estando en la cárcel? ¿O estaba justamente en el lugar donde Dios lo quería? ¿Estaba mal Jesús al estar predicando lo que tenía que predicar y haber muerto en un madero? ¿O estaba cumpliendo el propósito de Dios? ¿Estás mal tú al estar hoy en este día en la iglesia escuchando la palabra de Dios? ¿O deberías estar en una fiesta? El Señor responde muchas veces de forma indirecta. Cuando nos levantamos, cuando vemos que tenemos salud, cuando Él nos permite saber su voluntad, cuando en medio de las cosas que están pasando que no nos gustan, podemos ver su amor y nos habla a través de la palabra, del Espíritu Santo, de un sueño y nos hace saber, aquí estoy yo contigo. Si tu expectativa no se ha cumplido, no significa que yo no sepa lo que estoy haciendo. Amén. Él sigue estando allí, Él sigue guiándonos. Juan se sintió débil, pero hizo lo correcto. ¿Qué hizo Juan? Buscó respuestas en Cristo. Y es eso lo que tú y yo tenemos que aprender. Número uno, de esto que estamos viendo acá. Cuando tus expectativas no se cumplan, aprende a buscar respuestas en el Señor. No está mal que usted consulte a otras personas, lea libros, hable con amigos, se informe, tenga un ojo crítico y clínico para ver las cosas, pero siempre, siempre, siempre busca respuesta en Cristo por encima de todo lo demás. Es más, usted puede usar toda su investigación, todo lo que ha aprendido, todo lo que usted ha visto, usted lo puede presentar delante de él y decirle, Señor, aquí está esto, yo me he informado, he visto estas cosas, pero yo quiero tener tu parecer por encima de todo. Amén. ¿Sabe por qué? Que la palabra de Dios nos dice que la sabiduría de Él, así como los cielos están, así es en relación con los hombres. Nada lo supera. El criterio de Él es superior a todo lo que nosotros tenemos. ¿De quién viene esta duda? Hablábamos al inicio de Juan el Bautista, y si usted lo piensa por un momento, nosotros podríamos decir que Juan era un hombre maduro. Por supuesto que sí. Más adelante vamos a ver cómo se refiere Jesús a Juan. Juan era un hombre maduro, no solamente física, sino espiritualmente hablando. ¿Qué edad tenía, pastor? No sé, por ahí de unos 30 años. No voy a decir sí, pero era un hombre maduro, espiritualmente hablando. ¿Y sabe por qué es importante decir eso? Porque así como él, siendo un hombre maduro, tuvo dudas, podemos tenerlas. No importa qué tan maduro seas en el Señor, cuántos años tengas de caminar con Él, podemos tener dudas en algún momento. Dios no se ofende porque usted tenga dudas. Cuando el Señor envía su respuesta a Juan, usted no va a ver ningún reproche hacia Juan, más bien el Señor lo alaba. Él entiende nuestra humanidad, Él entiende cómo somos nosotros.
pero él también vio en medio de esa vulnerabilidad en la cual Juan se encontraba, cómo él siempre buscó honrar al Señor y someterse a su criterio, y le envía una pregunta directa para decirle: Señor, usted sabe probablemente lo que hay en mi corazón y lo que estoy viviendo. Yo quiero saber de parte de usted si usted es quien dice que es, si esto que yo estoy viviendo obedece al propósito, si todo lo que está pasando está de acuerdo a lo que usted quiere. ¿Qué podemos aprender de esto también en relación con la duda? Que hay formas saludables y destructivas de manejar una duda. Si usted tiene una duda, pregunte, infórmese, busque al Señor. ¿Y cuál es una manera destructiva de manejar una duda? Comenzando a dudar de Él, del propósito de Dios, de la iglesia, de la palabra, y retractándonos, dando pasos hacia atrás y comenzando a tropezar con lo que Dios ha construido en un momento en nosotros, que hemos visto su amor, su bondad, su misericordia levantarnos una, otra y otra vez de tantas situaciones. Él siempre estaba allí. Aprender a manejar las dudas es algo importantísimo para nosotros como hijos de Dios, porque a partir de esa resolución se puede definir el norte en el cual tienes que caminar, o totalmente lo contrario. Se puede paralizar el propósito de Dios. Así tal cual. Así tal cual. Ahora, ¿qué hacer entonces ante las dudas? Nos acercamos al Señor, preguntamos, investigamos, oramos, revisamos la palabra y dejamos que Él nos hable. No solamente Juan tenía esas dudas. Esa audiencia que estaba allí ante la respuesta de Jesús, vamos a ver cómo ellos también responden. Y es normal, ¿sabe? Alrededor de nosotros, en la iglesia, en nuestras familias, hay personas que tienen dudas de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la palabra. Esas dudas están allá. Y si nosotros como hijos de Dios entendemos lo que mencionábamos al inicio del mensaje, la misión de la iglesia, el por qué estamos nosotros aquí, entonces vamos a estar en mejores condiciones para poder acercarnos a esas personas y decirles: ¿qué es lo que ustedes están pensando? Bueno, no veamos lo que yo pienso, veamos lo que dice la Biblia. Porque esto no se trata de lo que usted y yo creamos, veamos qué dice la palabra. Y esa acción sencilla, en apariencia, podría significar la salvación para una persona. Podría representar el volverle a encarrilar en un propósito de Dios. Podría ayudarle a que esa persona sea parte de una rebelión. Todos nosotros tenemos familiares que a veces tienen, y nosotros también, ideas a veces un poco rebeldes, distorsionadas de lo que es Dios. Pero, ¿qué tan humildes somos? ¿Qué tan amorosos somos? El amor de Dios para poder soportar esa debilidad en una persona y decirle: aquí estoy al lado tuyo, no me ofende lo que dices. Charlemos, dialoguemos, porque te amo, porque me importas, pero no hablemos opiniones humanas, veamos lo que está escrito. Y a partir de allí podemos ser un canal de Dios para llevar respuestas a la gente. ¿Quién quiere ser eso? Es para eso que estamos acá. Por un lado tenemos la pregunta de Juan, por el otro está la descripción que Jesús hace de él. Y en el versículo 24 comienza, dice: cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan: ¿qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Querían ver una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa elegante? Los que se visten con ropa elegante y disfrutan de grandes lujos están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Pues yo les digo que sí, y a alguien mayor que un profeta. Porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Ve qué impresionante lo que se está diciendo aquí, porque no lo está diciendo cualquier persona, no es un noticiero. Está hablando el Hijo de Dios con respecto a Juan, del hombre que tenía dudas. Y qué lindo pensar que Dios nos ve a nosotros en nuestras dudas, pero su percepción de nosotros sigue siendo la misma. Dios te puede ver dudando, te puede ver tropezando en algo, pero Él no deja de amarte con toda su intensidad. Su opinión de ti no cambia. Eso no quiere decir que vamos a pecar,
Lo que quiere decir es que es natural, es normal que en ocasiones tengamos dudas. Dios sigue siendo Dios y te sigue amando con todas sus fuerzas, como desde el día 1 que se acercó a tu vida. Él sigue estando allí. Pero analicemos la respuesta que hace Jesús, la descripción que Él realiza de Juan. Él le dice a estos hombres, a la audiencia que está allí, cuando ellos se van, ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña? Y al decir Jesús una caña, Él utiliza aquí ciertas descripciones. Podemos pensar, bueno, ¿qué representaba para ellos una caña? Para mí una caña de azúcar es algo delicioso. Pero para ellos, ¿qué representaba una caña? Una caña es un tipo de planta que crece junto a las riberas de los ríos. Pero Juan no estaba cerca de un lugar bonito, Juan estaba en el mero desierto. Ahí había crecido y ahí había conocido a Dios, en el desierto. Entonces no era un lugar como agradable, atractivo, bonito para estar, no lo era, él estaba en el desierto. Pero más allá de lo que caña pueda significar geográficamente, hay otra cosa que representa, y es que una caña, ante el viento, puede ser movida, ¿cierto? Una caña se sacude ante el embate de los vientos, no ocurre así con un árbol plantado, ¿cierto? Juan era un ministro así. Juan era un hombre que estaba plantado en la palabra y que cuando lo iban a buscar, cuando iban a verlo, él hablaba lo que Dios quería, lo que estaba escrito tal cual, y hablaba de una manera, a veces podríamos pensar nosotros en este siglo, ofensiva. ¿Sí? ¿Le ha acontecido a usted en algún momento que leemos cosas en la palabra, expectativas de Dios con nosotros, y a veces nos sentimos como ofendidos? Como que nos parece demasiado intenso Dios lo que está pidiendo, como que la iglesia a veces pide cosas un poco irracionales. ¿A quién le ha pasado? A mí me pasaba. Es normal. Una razón de ello es cultural. Nosotros crecimos en una cultura muy distinta de la cultura de Oriente. Eso no quiere decir que Dios, su verdad cambie culturalmente hablando. Su verdad sigue siendo. Amén. Entonces la primera descripción que Jesús hace de Juan es que no era un hombre que lo movían los vientos de doctrina ni las opiniones de los hombres, era un hombre plantado en lo que la palabra de Dios dice. Él no adaptaba su mensaje a la audiencia, él estaba firme en ello. Y les dice algo más: los que se visten con ropa elegante y disfrutan de grandes lujos están en los palacios de los reyes. ¿A qué se refiere Jesús con eso? Él está apuntando aquí a la clase que gobernaba en aquel momento Israel del lado de Roma. Herodes era conocido por eso. Ellos se vestían con ropas sumamente excesivas en su lujo, con oro, con plata, y los adornaban. Y muchas veces los líderes fariseos y estas personas eran seducidos por eso. Se acercaban y hacían transacciones políticas. Entonces él les está hablando de que Juan no era de ese tipo. Él era diferente. Y les dice lo siguiente: entonces, yo les digo que entre los que nacen de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. ¡Wow! Pero ¿a qué se debe esta grandeza que Jesús describe de Juan? La razón a la cual, o por la cual Jesús se refiere así, de esta manera, a Juan el Bautista, es que ellos estaban viendo una generación, yo le llamo de transición. Es una generación en la cual el antiguo pacto venía aquí y el nuevo pacto se estaba estableciendo. El antiguo pacto estaba cesando y se estaba estableciendo el nuevo. Era una generación de transición. Y Juan era el último profeta de la línea de los profetas del Antiguo Testamento que estaba anunciando el Mesías. De allí en adelante ya no sería más anunciado que el Mesías vendría a la tierra, nacería a través de una virgen, sino que ellos lo estaban presenciando. Ellos lo estaban viendo con sus propios ojos. Y él le dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual te preparará el camino. Esto viene del profeta Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente: el Señor de los ejércitos ha dicho: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino. Malaquías, de la misma manera que Isaías, fueron profetas del Antiguo Testamento que apuntaron a Jesús. Y la función de Juan el Bautista que describe Malaquías es una en la cual Dios le iba a usar para preparar algo.
Preparar un camino, nos dice, ¿para quién? Para ese hombre maravilloso, para el gran yo soy, para el Santo de Israel, para el que nos tiene a usted y aquí, a usted y a mí, aquí con vida, Jesús de Nazaret. Él. Juan el Bautista entonces, de la misma manera que nos dice que vino en el espíritu y el poder de Elías, de la misma manera que Elías predicó en un tiempo de una manera sumamente audaz, en un tiempo de crisis para preparar al pueblo, Juan el Bautista había predicado así. Y con esto podemos ver cómo el Señor describe a Juan. Ahora, uno podría pensar, wow, ¿qué carga Juan? Y no solamente pensemos que carga Juan. Muchas veces nos impactamos de ver hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. De uno pensar, qué impresionante Moisés o David o Débora, qué impresionante estas personas. Pero Jesús les dice algo que para nosotros tiene que verdaderamente hacernos pensar en el privilegio que Dios nos ha dado. Él les dice lo siguiente: aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y Jesús acababa de decir que Juan el Bautista era el mayor de los profetas que habían predicado. Y nos dice que en esta era, en el nuevo pacto, el menor, piense usted en su hijo que ha recién recibido a Cristo, piense en usted que está viniendo a la fe en el Mesías, el menor de nosotros es mayor que aún Juan el Bautista. ¿A qué se debe esa distinción y por qué nosotros somos mayores que aún Juan el Bautista? Número uno, por la función del pacto en el cual estamos. El nuevo pacto es superior en todo, lo supera, lo desplaza que el antiguo pacto. Y número dos, dentro de los componentes del nuevo pacto, las promesas que Dios había dado, era algo que Él había anunciado hace muchos años antes, que es que el Espíritu de Dios vendría a nosotros, pero ahora de una manera distinta, a escribir las leyes en nuestros corazones. Esto lo habían aún profetizado desde siglos antes de Jeremías, cuando dijo: "He aquí, yo les daré un nuevo pacto. Y estas leyes estarán escritas en sus corazones, ya no en tablas de piedra, ahora aquí al interno". Nosotros tenemos una ventaja que Juan no tuvo, que David no experimentó, que Moisés no vio, y es que el Espíritu de Dios reside aquí adentro. Amén. Sobre David venía el Espíritu Santo y pudo arrojar una piedra a una velocidad espectacular y derribar un gigante. Sobre Sansón venía circunstancialmente para pelear, pero se iba. Pero sobre usted y sobre mí reside el Espíritu de Dios. Y cuando usted anda así como medio carnal, ¿verdad? Como cuando se nos quiere salir la lengua y ponernos el viejo hombre otra vez, y quiere usted pegarle a su esposo, cancelado en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo viene y le dice: ¿qué le pasa? Usted siente que le pegan, ¿verdad? Como el 220 en la costilla. Sujétese. Viene el Espíritu de Dios y comienza a tratar con nosotros. Nos consuela cuando estamos tristes, nos da respuestas, nos habla, nos da un sueño, nos indica en la Escritura qué es lo que Él quiere. Eso no lo tuvieron ellos. Para nosotros hoy es normal y escuchamos a Dios hacer, escuchamos de Dios muchas cosas, pero es un privilegio sumamente elevado. ¿Qué ocurre? Es que como seres humanos, los privilegios y las bendiciones a veces las tenemos y no las valoramos porque las tenemos, pero cuando faltan, ahí verdaderamente sí comenzamos a pensar que no nos falte el Espíritu de Dios, que no contristemos al Espíritu de Dios, que no seamos rebeldes al Espíritu de Dios para que entonces Él diga: ruede un rato, porque no ha querido entender, y después cuando se arrepienta otra vez hablamos. ¿Sí? ¿Ha visto usted muchas veces el Espíritu de Dios trata así con la gente? Pastor, ¿por qué Dios no me habla? Pastor, ¿por qué no siento ganas de estar en la presencia del Señor? Bueno, ¿lo buscaste hoy temprano? ¿Hiciste lo que el Señor te ha enseñado? ¿Te sujetas a lo que el Señor quiere, o simplemente saliendo de la iglesia vuelves a tu vieja humanidad y a comportarte como quieres? Y aunque lees en la palabra las cosas específicas, claras y definidas, después yo hago lo que yo quiero, como quiero y cuando quiero. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace usted cuando usted trata de darle una indicación a una persona y no acata? Pensemos en un profesional. ¿Qué pasa si un dentista viene a una persona y le dice: vea, doctora, es que están haciendo caries? Usted le dice: vea, usted tiene que usar el hilo dental de esta manera,
tiene que llevarlo hasta aquí, tiene que lavarse así, esta es la manera en la cual usted tiene que cepillarse, y la persona no lo hace y siempre viene con el mismo problema. Va a haber un momento en el cual usted le va a decir, el problema es de actitud, el problema es de obediencia, y tal vez va a llegar un momento en el que usted dice, qué cansado viene esa persona otra vez. Bueno, vamos a repetir la historia, no importa. Pero el Espíritu Santo nos dice la palabra, no contristen al Espíritu Santo con el cual han sido sellados. No sean rebeldes como el pueblo de Israel lo provocó un día, en el día de la provocación. Porque entonces, como decíamos antes, Él nos deja rodar en nuestros propios caminos, andar como el abejón de mayo, y después venir con un montón de moretes y decir al Señor, ¿qué fue lo que no entendí? Bueno, empecemos desde cero, porque Él es misericordioso. Pero es mejor aprender por sabiduría que por chichotas. Amén. Es mejor buscar al Señor y aprender por sabiduría que de otra manera, porque eso es lo que Él quiere. ¿Qué podemos ver tanto de Juan como de Jesús aquí? Hay características esenciales que podemos aprender. Una de ellas, en Juan casi ni comía. ¿Sabe usted cuál era la dieta de Juan? Era como medio vegano, pero un mix raro. Dice que él comía langostas y miel silvestre. Y no era la langosta termidor con ajillo, ¿verdad? Era un insecto como este tamaño. Una langosta era, usted puede pensar hoy en una esperanza, pero como así, una esperanza con esteroides, ¿verdad? Este tamaño, gigante, con miel silvestre. No se cortaba el cabello, vestía ropa de piel de camello. O sea, no piense usted que era como la seda más linda que andaba con, era algo áspero, y así era él también. Y él fue llamado de parte de Dios así para conocer a Dios en el desierto, para predicar sobre el arrepentimiento, para confrontar a la nación de Israel. Ese era el estilo de Juan. Podríamos decir que era un poco ascético, austero. Ese era Juan. Pero Jesús era diferente. Jesús dice que él comía, que él compartía con la gente, que lo invitaban a un lugar y él iba. Eran totalmente distintos. Jesús se vestía distinto, él vestía una talit. Eran diferentes en estilo, pero en sustancia eran exactamente lo mismo. ¿Qué podemos aprender de esto? Que aunque ellos eran diferentes en estilo, estaban enfocados en la misma misión. ¿Cuál? Las almas, el propósito de Dios. No lo comprometían por nada ni por nadie. Estaban donde tenían que estar. Podemos aprender eso de ellos, pero para nosotros hoy también hay una verdad que se comunica, y es que en la iglesia nosotros vamos a ver gente con diferentes estilos. Vamos a ver gente como Juan, que viene con la ropa de pelo de camello y usted los ve y dice, wow. O va a haber gente que viene con una talit y usted dice, wow, son diferentes. Hay estilos diferentes dentro de la iglesia, sí los hay. Dios no nos manda a tener un formato en esto, pero lo importante no es el estilo ni las palabras que la persona utilice. Lo importante de esto es que la sustancia, la esencia de lo que ellos están diciendo sea bíblica, sea del Señor. Amén. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros no tenemos que juzgar a una persona por su apariencia, sino tenemos que evaluar si la verdad y el orden de Dios, la palabra del Señor, reside en ellos. Si lo que están comunicando verdaderamente obedece a algo que el Señor ha mandado. Que nuestra expectativa de las personas y de los ministros no nos nuble la vista del propósito de Dios, porque Jesús supera las expectativas. Amén. Él puede trabajar a través de cualquiera de nosotros, a través de cualquier persona en diferentes estilos de ministerio, jóvenes, alabanza, niños. Él puede utilizar diferentes estilos, pero la esencia del Espíritu de Dios sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que se tiene que desarrollar en nosotros? Entonces, para no ver lo externo, discernimiento. ¿Amén? Discernimiento del Espíritu Santo para saber si lo que esa persona está diciendo verdaderamente es lo que Dios quiere. Podemos elaborar más aún sobre esto, sobre la vida de iglesia y cómo Juan y Jesús, siendo diferentes, fueron utilizados de parte de Dios. Y una de ellas es servir al prójimo. ¿Usted cree que para Juan estar en el desierto, soportar a los fariseos y estas personas era fácil? Que para Jesús, que en cada lugar que se presentaba había gente que lo contradecía y levantaba cuestionamientos y murmuraba de él, fue sencillo? Para nada.
Pero él aprendió que de parte de Dios tenía que cumplir una función. Y también esto comprendía el servirle al prójimo. Amén. Ahora, ¿qué implica servirle al prójimo? Servirle al prójimo tiene que ver con que usted haga la voluntad de Dios, predique, comunique la verdad en amor también. Pero hay algo que de pronto a nosotros como personas no nos gusta mucho. Y está en Gálatas, capítulo 6, versículo 2, y dice lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y vea lo que dice después: y cumplirán así la ley de Cristo. ¿De qué está hablando? Parte de la ley del Señor, cuando Él estuvo en esta tierra, del core de su ministerio, era el que fuese contradicho. En algún momento alguien profetizó de él y dijo: por señal que se da contradecida, contradicha. Jesús tenía que soportar nuestra humanidad, con todo lo que nosotros somos. ¿Hasta qué punto, pastor? Hasta el punto de muerte, hasta ese madero, para que se cumpliera el plan de Dios. ¿Y por qué? Porque a través de eso, ¿sabe qué estaba aconteciendo? Dios estaba mostrándonos a usted y a mí cuánto nos ama, cuánto nos soporta. Amén. Y nos manda a nosotros hoy a cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley? Dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Podríamos cambiar esa palabra sobrellevar por algo más cercano a nuestro contexto, por supuesto. ¿Qué? Soportar. Lo que pasa es que la idea que nosotros tenemos de soportar a una persona es algo más o menos como esto: uy, sí, voy a soportar a esta persona durante 15 minutos y voy a poner un Uber para que me vengan a recoger. Chao, tengo que irme. A otros, a mí no, ¿verdad? Jamás. Hermanos, no seamos hipócritas, a todos en algún momento nos ha pasado. Voy a soportar a esta persona. ¿Soportar qué significa? Buscar la vía más rápida de salir del asunto. Soportar, ¿sabe qué significa? Permanecer y amar. Porque en eso se está mostrando el amor y la misericordia de Dios, hasta el punto en el cual Dios te va a llevar a orar por esa persona. Así como Pedro, dice el Señor que le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte 3 veces, pero yo que he rogado al Señor. ¿Usted cree que Pedro era el hombre más espiritual que había? No, Pedro era súper carnal, súper impulsivo. Pedro tenía que haber sido una persona que cansaba verdaderamente. Pero Jesús lo soportó, así como te soporta a ti y a mí. Con todo lo piqui que soy, pastor, con todo lo piqui que usted lo soporta. Así nos soporta el Señor. Y por eso también nosotros tenemos que aprender a soportar a la gente. Eso no quiere decir que usted va a permitir que le hagan un agravio, que usted va a escuchar todas las cosas, sino que en amor vas a escuchar, vas a dar tu opinión y vas a acompañar, vas a caminar con esa persona. Para que se cumpla entonces la ley de Cristo en nosotros también. Hay una epístola que, digamos que confirma esto, que está en 1 de Juan capítulo 4, del versículo 7 al 8, dice: amados, amémonos unos a otros. Escuche bien esto, porque el amor es de Dios. Amén. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Como hijos de Dios, como ministros de Él, tenemos que cuidarnos mucho de que ese amor nosotros permanezcamos en Él, porque si lo hacemos, permanecemos en Dios. ¿Qué es lo más sencillo cuando usted ve algo que no le agrada en una persona? Simplemente buscar rápido, poner un murito y cortar la relación, ¿cierto? Ay, chao, tengo otras prioridades. Me fui, si los vi no me acuerdo más. Eso es lo más sencillo que puede hacer uno. Ante algo que no está de acuerdo en la iglesia, con un líder, con una persona, con un cónyuge. Eso es lo más sencillo que uno puede hacer. Pero lo que el Señor nos manda aquí es a soportar. Y en medio de esa tensión, muchas veces de parte de Dios, lo que brota es el poder y la verdad de Él. Para ti,
para asistirte, para ayudarte a crecer y madurar, pero también por la otra persona. Para que vean entonces en nosotros a Dios. Una iglesia pronta a cortar relaciones, a cortar el propósito de Dios, es una iglesia que no va a madurar, es una iglesia que no va a entender lo que Dios está haciendo con ellos. Pero decíamos, pasando al siguiente punto de aplicación con esto, que nosotros hoy en el nuevo pacto tenemos una gran ventaja en función con los demás del antiguo. ¿A qué se debe eso? Lo podemos ver en Lucas capítulo 10 versículo 23, dice lo siguiente: Jesús se volvió a los discípulos y aparte les dijo: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. ¿Por qué? Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo escucharon. Fueron ellos los que pudieron ver al Mesías, y de allí en adelante el Espíritu Santo siendo derramado sobre toda carne, recibiendo lo que nosotros hoy tenemos. Quiere decir que con la llegada de Jesús, pues sí, hubo una ruptura del antiguo pacto, vino el nuevo, pero también con eso los beneficios del nuevo. Mayor profundidad en el Señor, mayor conocimiento. El canon de la palabra se completa. Tenemos ahora la verdad del nuevo pacto con nosotros, los dones espirituales, el Espíritu Santo residiendo en nosotros. Verdaderamente Cristo supera nuestras expectativas, y las de los fariseos, las de los maestros de la ley, las de la audiencia que estaban allí, y las de Juan el Bautista también. Él supera todas las expectativas de nosotros. Así que usted no tenga miedo si usted viene al Señor con temores de que si Dios va a hacer algo bueno con su vida, Dios va a hacer algo más que bueno con tu vida, porque Él siempre supera nuestras expectativas. Él es el Todopoderoso. ¿Y cómo termina esto? Termina con una observación, una reprensión que Jesús hace de esa generación que estaba allí, que nos enseña lo que hablábamos al inicio del mensaje, lo importante de nosotros aprender a resumir nuestros anhelos, pretensiones, expectativas con el Señor. Dice en el 29, al oír esto, todo el pueblo y los cobradores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios respecto de sí mismos y no fueron bautizados por Juan. Vean qué crítico es eso. Rechazaron el propósito de Dios. Y dice el 31, el Señor agregó: ¿con qué compararé a la gente de esta generación? ¿A qué puedo compararlos? Son como los niños que se sientan en la plaza y se gritan unos a otros: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes decían: tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen: este es un hombre, es glotón y borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría la reivindican sus hijos. Qué impresionante. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba criticando la generación de aquel momento. Y utiliza una parábola muy interesante para describirlo. Él dice: ¿con qué voy a comparar a esta gente? ¿Qué se me parece? Él trata de ubicar en aquel momento una descripción para decir cómo es este pueblo, cómo es esta gente. Y la parábola que utiliza es una muy conocida para ellos, que ocurría en los mercados. Era un juego que tenían los niños, que era que se ponían a tocar una canción de lo que ellos usualmente veían, una boda o de pronto un funeral, y entonces los otros niños, unos cantaban y tocaban, los otros iban haciendo la mazaguada, diríamos nosotros, ¿verdad? O el juego, iban siguiendo. Si el canto era alegre, entonces ellos danzaban; si el canto era triste, entonces se ponían a llorar, y era un juego de niños. Y el Señor los compara con niños y les dice: ¿qué los voy a comparar? Si se les pone música alegre, no quieren. Se les pone reggaetón, tampoco, cancelado en nombre de Jesús. Se les pone música triste y tampoco quieren participar. Pero la sabiduría la reivindican sus hijos. ¿De qué está hablando aquí? Cuando él habla de entonamos cantos fúnebres, a lo que está apuntando era el ministerio de Juan el Bautista, que venía un espíritu de arrepentimiento a confrontar al pueblo, austero, totalmente solemne a lo que Dios quería.
¿Y estaba la esencia de Dios con Juan? Sí, pero no lo reconocieron. No quisieron aceptar el propósito de Dios a través de Juan y el bautismo de Juan. Y entonces les dice, pero vino el Hijo de Dios y les tocamos la flauta y no bailaron, no se alegraron tampoco. Aquí está hablando del ministerio de él, que él sí era un hombre que comía, que compartía con los cobradores de impuestos, con los pecadores, que socializaba, que se mezclaba con la gente, pero tampoco quisieron participar. ¿Qué podemos ver acá? Respuestas totalmente diferentes, pero paradójicamente hablando, de los líderes que se suponían que respondieran de la mejor forma, la respuesta incorrecta. ¡Qué increíble! Los publicanos, los cobradores de impuestos y el pueblo, la gente común, respondió, se bautizó, se arrepintió y comenzó a seguir al Señor. Pero los líderes en ese momento no quisieron hacerlo, no reconocieron su necesidad, rechazaron el consejo de Dios y con ello el propósito de Él también. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Y por qué los fariseos no responden al ministerio de lo que el Señor quería? Hay una generación que no responde al propósito de Dios. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta podemos verla en gran medida aquí mismo, en el versículo 23. Él les dice lo siguiente: bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. ¿Qué significa tropiezo? ¿Qué significa tropezar? Si usted busca esta palabra del griego, para mis amigos que estudian griego por acá, tropiezo viene de una palabra que se pronuncia escandalizo, de la cual se deriva la palabra escandalizar. Y también significa ofender o sentirse ofendido. Quiere decir que si usted pone esto en perspectiva, podríamos decir algo más o menos así: bienaventurado el que no se sienta ofendido por causa de mí. ¿Hola? Un mensaje muy relevante para la generación en la cual nosotros nos tocó vivir. Una generación que, como la describen los psicólogos y antropólogos, una generación de cristal, snowflakes, les dicen, copo de nieve. Que tenemos que cuidarnos verdaderamente, no sentirnos ofendidos por absolutamente todo. Pasa una mosca y se sienten ofendidos, llueve, se ofenden, no hace calor, se ofenden. Pasa como les pasó en este momento a esta audiencia de la cual Jesús está hablando. ¿Qué voy a comparar esta generación? Se les toca la flauta, no cantan, se les toca un canto fúnebre, tampoco responden. Había una total indiferencia porque siempre era lo que ellos querían y no lo que el Señor quería hacer con ellos. Hola. Y muchas veces nos vamos a topar gente así en la iglesia. ¿Sabe? Como pastores lo hemos visto, gente que viene a la iglesia. Ok, ¿y de cuántas iglesias viene usted? De aproximadamente 70 iglesias vengo. Okay. Y llegan a una iglesia y no se sienten bien con lo que la persona está predicando, no les gustó los anteojos del muchacho, entonces pasan a otra iglesia. Llegan a otro lugar. La música, súper lindo, todo maravilloso exactamente, pero entraron un día, no les gustó el agua y vuelvo a ese lugar. Predica una persona un mensaje de Dios, pero se sienten ofendidos con el mensaje, no les gusta, entonces ya comienzan a hablar y a criticar esa iglesia y pasan a otro lugar. Y puede ser que todas sus observaciones hayan sido válidas. El problema no es lo que vieron que está mal, el problema es que no se quieren sujetar al propósito de Dios. Amén. Porque cuando Dios te llama a estar en un lugar, tú permaneces, echas raíces y das fruto. Y vas a entender lo normal, que es que no hay iglesia ni grupo perfecto. Amén. Y que el llamado de parte del Señor es a sobrellevar, a soportarnos los unos a los otros, para que entonces se cumpla el plan y la ley de Cristo en nuestras vidas, y eso también va a servir para que tú crezcas y madures en Él. ¿Quién le da la gloria al Señor? Parte del crecimiento de nosotros significa el poder ver asuntos en la vida, en nosotros, en otros y en la iglesia que no están bien. Nosotros hemos visto gente que viene al Evangelio porque quiere que Dios le solucione un problema. ¿Está mal? No está mal. El problema es cuando Dios no te soluciona el problema, te enojas y te vas. Hemos visto gente que viene por una bendición. ¿Está mal eso? No está mal. Pero tienes que comprender que la iglesia tiene una misión.
Y Dios te quiere inserto en esa misión. No que te subas al tren del Evangelio por una bendición particular y luego me bajo en la primera escala. Hemos visto gente que viene a la iglesia buscando novio o novia, pero como no lo encuentran, entonces estoy hasta el momento en el cual las cosas son lo que yo quiero y después me voy a otro lugar. Y pasan así, porque no se sujetan al propósito de Dios. Así como el Señor tiene un plan para tu vida, con tu matrimonio, con tu trabajo, con el estudio, con tantas X y Y cosas, así mismo Dios los tiene con la iglesia. Y en el lugar al cual Él te lleva, con lo lindo y con lo no tan lindo, Él entiende y sabe que tú tienes que estar allí te envía para que entonces puedas madurar con todo eso, crecer y que se cumpla el plan de Dios. Así como Juan sabía que tenía que soportar a los fariseos, y no podía decir, ay no, Jesús, es que los fariseos la verdad es que son tan hipócritas, yo me voy a un lugar que sea más social y más bonito. Voy a ir a otro lugar. ¿Sí? O Jesús decir, ay no, Jesús, qué cansados los fariseos, no los soporto, voy a poner un muro aquí para ya no predicarles a ellos. Vamos a tener situaciones, hermanos, en la vida, en la familia, en la iglesia, que de pronto no van a hacer exactamente lo que yo pensaba que tenían que ser, que no se va a alinear a mi anhelo o a mi expectativa, pero Jesús supera nuestras expectativas de 100. Siempre las va a superar, siempre se va a cumplir lo que Él quiere por nosotros. Entonces, si ponemos esto en perspectiva, podríamos decir algo así: dichoso el que confíe en el plan de Dios, se someta al propósito de Él y no se ponga sensible con lo que el Señor le pide, ni con sus hermanos. Podemos diferir de opiniones, podemos ver que algo no está bien, claro que sí. Lo importante aquí es esforzarse por mantener el vínculo de la paz, la unidad, la unanimidad, y como pueblo crecer en lo que el Señor quiere para nosotros. Bendito el que su fe no decaiga en medio de una expectativa no cumplida. Bendito el que se mantenga firme en el Señor cuando las cosas no salen como quiere. Amén. Porque en el caminar cristiano, cuando Jesús te invita al baile, usted sabe que Jesús nos saca a bailar a veces. Dice que Él les toca flauta y no bailan. Cuando Jesús te invita al baile, cuando Jesús te saca a bailar, yo no sé usted, pero cuando yo estaba en el mundo, a mí me encantaba bailar. Iba a todas las discotecas. Iba viernes, sábado, domingo y a veces hasta lunes a la disco. Y cuando usted aprende a bailar, usted sabe que algo clave es el ritmo. Usted tiene que saber llevar el ritmo, si no hace un espectáculo al frente. Y cuando Cristo te saca a bailar, usted tiene que aprender a seguirle el ritmo al Espíritu Santo. No es lo que usted opina, es lo que el Señor dice. No es lo que yo quiero que sean las cosas, es lo que el Espíritu Santo está haciendo, aterrizando y queriendo que tú experimentes. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Dios no baila nuestro ritmo. Sí, Señor, bailemos, pero lo que yo quiero, déjeme poner el ritmo. Este es el ritmo, Señor. Trapo, dirían los chiquillos. ¿Cierto? Vea Sebas, dice que sí. Pero el Señor no baila nuestro ritmo. Él pone el ritmo. Él se define a sí mismo y nosotros interactuamos con lo que Él es. Él no es un smartphone que yo le pongo las aplicaciones que yo quiero y Señor, hábleme en el tono que yo quiero. No, en todos. En fa no me hables, hábleme en tono. Eso no me ofende. Él habla como Él es, Él se define en sí mismo. Nosotros tenemos que aprender a responder al carácter de Dios, aunque nos sintamos ofendidos. No bien decir, Señor, ¿por qué me siento ofendido? ¿Será que estás apuntando a una rebeldía oculta en mí? ¿Sabe? Muchas veces el enemigo disfraza la rebeldía de sensibilidad, de criterio. Y cuando nos damos cuenta de ese montón de ofensas que recibimos y que sentimos, más bien es el carrito que Él está armando para matarte y apartarte del propósito de Dios. Me voy lo más largo que puedo, si otro continente mejor, porque no quiero someterme a lo que Dios quiere. Como le pasó a Jonás. Hola. Pero cuando aquí hay humildad y entendemos que el ritmo lo define Él, entonces vas a estar en la mejor posición para escuchar al Espíritu Santo hablarte y dejarte formar el carácter en Él. Amén. Y que cuando la gente vea, no importa si usted viene con piel de camello o viene con la talit de Jesús, no importa.
Usted habla la esencia de lo que el Espíritu Santo ha colocado en tu vida y entonces vas a ver cambios en ti y en los demás también. Amén. Vamos a orar, pongámonos de pie, por favor. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Y a la luz de lo que hemos compartido el día de hoy, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Pronto usted hoy ha venido aquí con dudas. Tal vez sus expectativas no se han cumplido en uno u otro tema. Que como Juan, aún siendo una persona madura, tal vez usted en el Evangelio, hay cosas que no comprendemos. Y quiero decirle de parte del Señor que eso es normal, puede pasar, pero no implica que Dios se haya olvidado de usted, ni que el propósito de Él se haya deshecho. Él sigue amándote y teniendo una opinión y un proyecto de vida contigo. Él sigue estando aquí. De pronto usted dice, pastor, es que es muy duro, no se cumplió la expectativa, pero más que eso, estoy lastimado, lastimada, me duele lo que pasó, Dios, no me gustó lo que ocurrió. Está bien, está bien. Él entiende tu dolor y puso a su Hijo en el madero para poder consolarte hoy a través de su Espíritu, como consolador, venir, hablarte verdad y recordarte que Él está contigo cada segundo de tu vida, en cada cosa que haces, aún en medio de esas dudas que a veces quieren suscitarse y hacernos pensar, verdaderamente Dios está conmigo. Tal vez como Juan en una cárcel de circunstancias difíciles, pensar, todo este asunto del Evangelio verdaderamente es cierto, está Dios. Tan cierto como que está el sol ahí arriba, que Dios está. Y Él te ama. Y el hecho de que haya un problema o haya pasado algo no anula su grandeza y poder. Él sigue y seguirá superando nuestras expectativas. Y lo único que nosotros tenemos que tener es esto que el Señor nos dice aquí: bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Que en esta mañana tu oración sea: Señor, ayúdame para no escandalizarme de lo que tú haces, para que una duda, Señor, una expectativa no cumplida me aparte de ti, Señor. No importa si estoy en esta cárcel, de esta situación de tristeza, de salud, económica, Dios sabe cuál. Él te envía, así como Juan el Bautista, una palabra, un correo en tu corazón hoy, para que recuerdes que Él libra al justo de todas sus angustias y que Él está contigo, porque Él no miente, Él no cambia de opinión, Él no se arrepiente, Él es tu Dios, tu Padre, el que te formó en el vientre de tu madre con detalle, con amor, con cuidado, es el que te sostiene y te sostendrá siempre. Así que en esta mañana yo le voy a invitar a que usted le entregue al Señor sus expectativas, sus dudas. Dígale: Señor, aquí está esta cajita de expectativas que me han cansado, que me han lastimado, que me han hecho dudar. Yo te entrego las expectativas humanas y quiero pedirte que hagamos un intercambio. Te entrego las mías y dame la tuya, Dios. Que mi expectativa sea lo que tú quieres de mí, que lo que yo anhele, pretenda, sea el propósito tuyo en mi vida. No una bendición, no un problema resuelto, no tener un ambiente agradable a mí, no bailar a mi ritmo, sino seguir el ritmo del Espíritu Santo, Señor. Enséñame a oírte, enséñame a andar como tú has andado, para que entonces el gozo tuyo se cumpla en mi vida. En el nombre de Jesús. Padre, hoy oramos, Señor, por esta iglesia. Oramos, Señor, por cada persona aquí presente. Queremos pedirte, Dios de los cielos, y también por los que están en redes sociales o escuchándonos en diferido,
Señor, que tú consueles hoy los corazones que han estado, Señor, en cuestionamientos, dudas. Los corazones, Señor, que tal vez el enemigo, a partir de una duda, de una expectativa no cumplida, ha engañado y ha apartado de tu propósito. Aquellos, Señor, que tal vez, como nosotros todos en algún momento, te buscamos solamente por algo que queremos y queremos un evangelio a la medida, pero no, Señor, lo que tú has dicho. Hoy, Señor, renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Y queremos pedirte, Señor, que así como Juan preparó el camino, tú prepares el camino en nosotros por medio del arrepentimiento, para que podamos caminar en tu propósito y en tu luz ver la luz, Señor. Que podamos ir, Señor, al frente, adelante con lo que tú quieres. Y que si mi expectativa hoy no se cumple, Señor, más bien sea un motivo de alegría, porque tú tienes algo mejor y tú superas nuestras expectativas. Hoy te damos gracias, te damos la gloria, porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tu palabra, Señor, nos levanta, nos consuela, nos enseña, abre nuestros ojos y nos impulsa más adelante, Señor, más allá de lo que nosotros podemos hacer. Te alabamos, Señor, te alabamos, Padre. Bendito eres, dele la gloria al Señor. Alaba al Señor allí donde usted está. Él que lo formó, como decíamos, en el vientre de su madre y formó sus manos. Levante sus manos a Él y dígale: Padre mío y Dios mío, cumple tu propósito en mí. Y no permitas, Dios, que nada me aparte de lo que tú quieres. Levante sus manos a Él en señal de adoración y dígale: tú eres el Todopoderoso, el Dios que adoramos. Eterno eres tú, Señor, y ante ti se dobla, Señor, toda rodilla, se doblega mi mente, mis ideas, mis conceptos, mis estructuras, Señor, ante ti se rinden para que se cumpla, Señor, el plan y lo que tú quieres conmigo, Señor. Bendito eres, Señor, bendito eres, bendito eres. Permite, Señor, que en medio de la oración y de la alabanza fluyan, Señor, como dice tu palabra, cánticos de liberación. Tú traigas hoy, Señor, libertad a tu iglesia, para que pueda, Señor, mirar al frente, el horizonte, de lo que como pueblo, como iglesia, tenemos que hacer. Y que dentro de esa visión también se encuentra, Señor, el propósito tuyo con cada uno de nosotros, Padre. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor.